Buenos días estudiantes, bienvenidos a un nuevo video tutorial del ingreso al módulo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Soy el profesor Daniel Márquez y en este video vamos a ver los conceptos referidos a movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme muchas veces se abrevia por sus siglas MRU, donde M va a representar movimiento, R rectilíneo y U uniforme. Ahora vamos a ver a qué hacen referencia cada uno de estos términos. Movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil en el transcurso del tiempo con respecto a un punto fijo dentro de un sistema de referencia. Rectilíneo está relacionado con el tipo de trayectoria que desarrolla el móvil en este movimiento. Si hablamos de movimiento rectilíneo, es porque la trayectoria que dibuja el objeto en su movimiento es una recta. Como recordará del video de cinemática, nosotros podíamos tener distintos tipos de trayectoria de acuerdo a el movimiento del objeto. Podían ser rectilíneos, curvilíneos. Bueno, en este caso nos estaremos refiriendo solamente a trayectorias del tipo rectilíneo. Y uniforme está relacionado con el comportamiento de la velocidad durante el movimiento. En este caso, si estamos hablando de velocidad uniforme, lo que estaremos refiriendo es que la velocidad debe mantenerse constante. A continuación, vamos a definir unos conceptos ya vistos previamente. Desplazamiento era una magnitud vectorial que correspondía al cambio de posición que experimentaba un móvil. La velocidad la habíamos definido como el cociente entre la variación de posición y la variación de tiempo, es decir, delta x sobre delta t. Tanto velocidad como desplazamiento, por ser magnitudes vectoriales, debían ser representadas mediante vectores. Y habíamos dicho que los vectores eran semirrectas que tenían 4 componentes: un origen, una dirección, un sentido y un módulo. En el video desarrollado para cinemática, graficamos los vectores de desplazamiento parciales, vector de desplazamiento total y los vectores de posición, pero no hicimos lo propio con el vector velocidad. Lo que vamos a ver a continuación es cómo debemos representar este vector de velocidad. El origen del vector velocidad siempre va a estar ubicado en la posición del móvil y su dirección y sentido va a acompañar el movimiento de este, mientras que la longitud del vector velocidad, como nosotros ya sabemos, corresponde a la rapidez. Ya hemos mencionado que velocidad y rapidez son dos conceptos diferentes. Uno es una magnitud vectorial y la otra es una magnitud escalar. También hemos mencionado previamente que movimiento rectilíneo uniforme corresponde a aquellos movimientos donde la velocidad no cambia, donde la velocidad se mantiene constante. A continuación, con la siguiente representación, vamos a ver qué queremos decir que la velocidad se mantenga constante. Tenemos un objeto que viene con un movimiento previo. Para nosotros, el análisis de nuestro movimiento va a arrancar en el punto designado como 0, que va a ser nuestro origen del sistema de referencia. El hecho de considerar que el objeto ya viene con un movimiento previo es para evitar confusiones con el tema que veremos más adelante, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dado que si nosotros consideramos que la persona se encuentra detenida en el punto denominado origen del sistema de referencia e inicia su movimiento en el instante en el cual nosotros empezamos el estudio, la velocidad no sería constante, ya que pasaría de una velocidad 0 a una determinada velocidad en un instante de tiempo, es decir, su velocidad no sería constante, sino que habría una aceleración. Pero como hemos mencionado, esto será tema de la próxima unidad. Por lo tanto, vamos a considerar que el objeto viene con un movimiento previo, pero nuestro análisis, como hemos dicho, arrancará en el instante en el cual pasa por el origen del sistema de referencia. Aquí lo que vamos a tener es un movimiento en dos direcciones. Como podrá ver, nuestro sistema de referencia va a tener sentido positivo hacia la derecha y sentido positivo hacia arriba. Cada lado de esta figura geométrica tiene la misma longitud, 100 metros, y el tiempo estipulado que tarda en recorrer cada uno de estos lados es de 5 segundos. A continuación, vamos a determinar la velocidad y rapidez en cada uno de los sectores. Empecemos por el sector A. Dado que la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo y el desplazamiento van a ser los 100 metros que mide este lado, dividido el tiempo, esto nos da una velocidad media de 20 metros sobre segundos. Mientras que habíamos definido la rapidez como la longitud total de la trayectoria dividido el tiempo. En este caso, la longitud de la trayectoria también van a ser 100 metros, dividido los 5 segundos que tarda en recorrerlos, nos daría 20 metros. Determinemos ahora velocidad y rapidez para el sector B. Dado que en el lado B nuestra figura se está moviendo en el sentido negativo de nuestro sistema de referencia, el desplazamiento va a ser negativo. Por lo tanto, al dividirlo por el tiempo vamos a obtener una velocidad negativa.
menos 20 metros sobre segundo. Recuerde que la velocidad siempre lleva el signo del desplazamiento. Sin embargo, la rapidez va a seguir siendo 20 metros sobre segundo, ya que habíamos dicho que la longitud de la trayectoria era una magnitud que era siempre positiva. En el lado C, nuestra figura también se está moviendo en el sentido negativo de nuestro sistema de referencia, por lo tanto, los valores de velocidad y rapidez van a coincidir con los obtenidos para el lado B, mientras que los valores de velocidad y rapidez calculados para el lado D, como el objeto se está moviendo en el sentido positivo, van a ser coincidentes con los calculados para el lado A. Como podrá notar aquí, lo que estamos haciendo es describir un movimiento en un plano, es decir, en un sistema bidimensional. Esto va a ser simplemente a modo de ejemplo de diferenciar velocidad y rapidez y determinar cuándo la velocidad es realmente constante. A continuación nos vamos a hacer algunas preguntas. Nos vamos a preguntar si la velocidad en el lado A, en el lado B, en el lado C y en el lado D son iguales. Por otra parte, nos vamos a preguntar si la velocidad en A y la velocidad en B también son iguales y si la velocidad en A y la velocidad en D son iguales. De la misma manera, nos vamos a preguntar si la rapidez en cada uno de estos sectores son iguales o no, es decir, si es igual en el lado A, en el lado B, en el lado C y en el lado D, como así también si es igual en el lado A y en el lado B. Y finalmente nos vamos a preguntar si la rapidez en A y en D son iguales. Antes de ir colocando las respuestas en la presentación, les sugiero que ante cada pregunta vaya deteniendo el video y vaya respondiendo para evaluar si sus conceptos respecto a velocidad y rapidez han sido comprendidos. Vamos a empezar. Entonces, para usted, ¿la velocidad en A, en B, en C y en D, en todos los lados, es igual? Responda sí o no y por qué. La respuesta, como podrá ver, es no. ¿Por qué? Porque velocidad es una magnitud vectorial y en el lado A y en el lado D es positiva, mientras que en el lado B y C es negativa, por lo tanto, no es la misma velocidad en todos los sectores. Por esta misma razón, vamos a decir que la velocidad en A y la velocidad en B no son iguales. Antes de confirmar si la velocidad en A y en D son iguales, pasemos a la rapidez. ¿Rapidez en A, en B, en C y en D son iguales? En este caso sí, y lo que representa esto es que el módulo del vector velocidad no se ha visto modificado. Por lo tanto, la respuesta a las siguientes dos preguntas, si rapidez en A y en B son iguales, y si la rapidez en A y en D son iguales, la respuesta es sí. Bien, finalmente, preguntémonos si la velocidad en A y en D son iguales. ¿Usted qué piensa? Responda sí o no y justifique su respuesta. La respuesta es que no. ¿Sabe por qué? ¿Se lo imagina? Hemos dicho que la velocidad es una magnitud vectorial y que queda representada mediante un vector. Para que dos valores de magnitud sean iguales, tienen que tener el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo. Y como podrá observar en la figura, en el caso del lado A y el lado D, solamente es igual el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez sí es la misma. La dirección en el lado A es hacia el norte, mientras que la dirección en el lado D es hacia el este. Por lo tanto, al existir uno de los componentes que no coincida, ya estaremos hablando de que la velocidad no es la misma, sino que son valores diferentes de velocidad. La confusión que suele existir entre velocidad y rapidez se puede asociar a un mal uso del concepto de velocidad y de rapidez, porque por ejemplo, cuando nosotros vamos en un vehículo, ¿cómo determinamos la velocidad a la cual vamos? Tenemos un instrumento que lo denominamos velocímetro, pero de hecho, este objeto está mal denominado velocímetro porque lo que me da no es la velocidad, sino que me está dando la rapidez, es decir, lo que me indica es el módulo del vector velocidad. Pero para poder conocer la velocidad en el sentido completo, el instrumento también debería indicar el sentido y la dirección en la cual nos estamos moviendo. Es por eso que nosotros solemos creer que velocidad es simplemente el valor numérico, y en realidad lo que estamos hablando aquí es de la rapidez. Vamos a ver a continuación otra animación. En este caso tenemos aquí 5 cuadras, que como en el caso anterior, cada uno de los lados de esta figura mide 100 metros. Y, como en el caso anterior, la figura ya trae un movimiento previo, pero nuestro análisis nuevamente iniciará en el instante en el cual pasa por el origen del sistema de referencia.
En este sistema de referencia, la figura se va a mover en el sentido positivo, el cual estará considerado hacia la derecha. Vamos a establecer que la figura recorre los 100 metros en 5 segundos, como habíamos visto previamente en el ejercicio anterior. Por lo tanto, recorrerá los 500 metros en 25 segundos. Si nosotros armamos una tabla como la que se muestra a continuación, donde vamos a tener en una columna los valores de tiempo y en la otra columna los valores de posición. Es decir, al iniciarse el movimiento en un tiempo denominado t igual a 0, la figura se encuentra en el origen del sistema de referencia, es decir, en la posición x igual a 0. A los 5 segundos ya recorrió 100 metros, en los siguientes 5 segundos otros 100 metros, por lo tanto su posición va a ser 200. A los 15 segundos se va a encontrar a los 300 metros, a los 20, a los 400 y a los 25 segundos va a haber finalizado su recorrido en la posición x igual a 500 metros. Si nosotros graficamos estos valores en un diagrama, obtenemos una gráfica semejante a la que se muestra en la presentación. Lo que podemos observar aquí es que la figura ha recorrido longitudes iguales en intervalos de tiempos iguales, y esto geométricamente es una recta. Más adelante, cuando hagamos el estudio analítico, veremos la ecuación que representa esta recta. Sobre la situación planteada previamente, lo que vamos a hacer ahora es determinar la velocidad en cada una de estas cuadras que hemos denominado 1, 2, 3, 4 y 5. La velocidad en la cuadra denominado 1 va a ser el desplazamiento, 100 metros, positivo porque se está moviendo en el sentido positivo, dividido los 5 segundos que tarda en recorrerlo. Por tanto, aquí la velocidad nos da 20 metros sobre segundo. La velocidad en la cual recorre la segunda cuadra van a ser los 100 metros, que es el desplazamiento, dividido los 5 segundos que tarda en recorrerlo, nuevamente 20 metros sobre segundo. Y si calculamos todos los valores para las distintas cuadras, vamos a ver que al ser el mismo desplazamiento, el mismo intervalo de tiempo, la misma dirección y el mismo sentido, los valores de la velocidad nos dan todos iguales. A esto es a lo que hacemos referencia cuando decimos que la velocidad debe ser constante. Es decir, se mantiene constante el módulo, en este caso 20 metros sobre segundos, la dirección y el sentido. En este caso estaríamos en presencia de un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento porque la figura cambia de posición, rectilíneo porque la trayectoria que desarrolla es una línea recta y uniforme porque, como hemos visto, la velocidad también se mantiene constante. Llevemos los datos calculados de velocidad a un diagrama de velocidad en función del tiempo. Lo que nos muestra este diagrama es que la gráfica de la velocidad en función del tiempo va a ser una línea horizontal. Eso es lo que nos va a dar la pauta de que estamos en presencia de un movimiento uniforme. A continuación, vamos a desarrollar el análisis de las ecuaciones. Vamos a empezar por recordar esta ecuación. Esta ecuación es la definición de velocidad. Velocidad es la variación de posición respecto del tiempo, es decir, desplazamiento dividido tiempo. Variación de posición era posición 2 menos posición 1 y variación de tiempo era t2 menos t1, donde t2 es el valor de tiempo que le corresponde a la posición 2, mientras que t1 es el valor del tiempo que le corresponde a la posición x1. Quedémonos con la primera igualdad, es decir, velocidad es igual a delta x sobre delta t. Si nosotros de esta ecuación despejamos delta x, nos estaría quedando velocidad por delta t. Si usted recuerda, cuando nosotros calculábamos el desplazamiento a través de la figura geométrica que quedaba representada como el área bajo la curva en una gráfica de velocidad en función del tiempo, lo que estábamos determinando era base por altura. En esa gráfica, la base correspondía al delta t, mientras que la altura estaba dada por la velocidad. En realidad lo que estábamos haciendo es responder a esta ecuación. Bien. Si ahora reemplazamos delta t y delta x por su equivalente t2 menos t1 y delta x por su equivalente x2 menos x1 y a continuación despejamos x2, lo que vamos a estar obteniendo es la ecuación que se denomina ecuación horaria. Mediante el uso de esta ecuación yo puedo conocer la posición en la cual se encuentra un objeto en un determinado instante de tiempo, para lo cual necesito conocer la velocidad en la cual se mueve, la posición inicial de la cual partió y el tiempo transcurrido desde que se inició su movimiento hasta el instante en el cual yo estoy determinando esa posición 2. En realidad, por ser una ecuación, yo puedo determinar cualquiera de las variables que se encuentra presente en ellas, siempre y cuando conozca el resto. Es decir,
yo puedo de esta ecuación determinar la velocidad si conozco todos los otros componentes, o determinar tiempo 1, tiempo 2 o posición 1, es decir, cualquiera de las variables puede ser determinada con esta ecuación siempre y cuando se conozcan el resto de ellas. Matemáticamente, esta ecuación lo que representa es una recta, y es la recta que nosotros veíamos en la gráfica de posición versus tiempo, donde, como podemos ver, velocidad es la pendiente de la recta, posición inicial es la ordenada al origen, es decir, donde corta el eje vertical, y delta t es la variable independiente. Si la comparamos con la ecuación general de una recta donde tenemos y igual a ax más b, podemos ver es que las ecuaciones son iguales, son semejantes. Esta ecuación que hemos obtenido es la que se denomina ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación, veremos cómo utilizarla con un ejemplo práctico. Volvamos sobre nuestro esquema. Ahora, los datos que tenemos para esta representación es que la velocidad del objeto va a ser de 20 metros sobre segundos, su posición inicial va a ser 0 metros y el tiempo inicial 0 segundos. Lo que yo tengo que determinar aquí es cuál es la posición del objeto a los 15 segundos. Para determinar esta posición final, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación horaria que hemos obtenido anteriormente. Si reemplazamos el valor de velocidad y de tiempo que nosotros conocemos, la ecuación nos queda como sigue. Es decir, x2 es igual a 20 metros sobre segundos multiplicado por 15 segundos menos 0, 0 es el tiempo inicial, más 0 metros, que es la posición inicial. Por lo tanto, la posición 2 nos daría a los 300 metros. Si usted compara con los valores que habíamos obtenido previamente en la tabla, verá que este valor coincide. A continuación, vamos a determinar la posición que ocupa la figura a los 15 segundos, pero ya no a partir de los datos dados inicialmente de tiempo 0 y posición inicial 0, sino a partir de unos datos de posición y de tiempo posteriores, y que son los que se muestran a continuación. Nuestra figura va a seguir manteniendo la misma velocidad, 20 metros sobre segundos. Ahora, la posición inicial van a ser los 200 metros y el tiempo inicial son los 10 segundos, es decir, el origen de nuestro sistema de referencia sigue estando en el mismo lugar, lo único que hemos cambiado es el punto en el cual empezamos a hacer el análisis del movimiento. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores en nuestra ecuación horaria, veremos que velocidad sigue siendo 20 metros sobre segundos, aquí el tiempo t sub 2 son los 15 segundos, mientras que t sub 1 son los 10 segundos, y la posición inicial ya no es 0, sino que son los 200 metros. Si ahora realizamos el cálculo, veremos que esto nos sigue dando 300 metros. Lo que intentamos demostrar con esto es que no necesariamente se tienen que tomar siempre los valores del origen del sistema de referencia, sino que cualquier instante puede ser considerado tiempo 1 y posición 1, y cualquier instante puede ser considerado tiempo 2 y posición 2. Es decir, la elección de la posición inicial es arbitraria, pero siempre tiene que estar referenciada al origen del sistema de referencia. Veremos a continuación qué ocurre cuando la figura se mueve en el sentido contrario al determinado como positivo en nuestro sistema de referencia. En este caso obtendríamos una tabla como la que se muestra a continuación, donde al inicio del movimiento, es decir, a los 0 segundos, el objeto se encontraba en la posición equivalente a los 500 metros. Note aquí que el origen de nuestro sistema de referencia no ha cambiado, sigue encontrándose en el extremo izquierdo. Lo único que hemos cambiado es el origen del movimiento, ya no se inicia x igual a 0, sino que se origina en la posición inicial x igual a 500 metros. Como dijimos, el movimiento va a ser en el sentido negativo, por lo tanto, a los 5 segundos el objeto se va a encontrar en la posición x igual a 400, a los 10, 300, a los 15 segundos en la posición x igual a 200 metros, para terminar a los 25 segundos en la posición x igual a 0, es decir, en el origen del sistema de referencia. Si nosotros llevamos estos valores de la tabla a una gráfica de posición en función del tiempo, lo que obtendremos será una recta como la que se muestra en la figura. En este caso, la recta es decreciente de izquierda a derecha, es decir, tiene una pendiente negativa. ¿Se imagina por qué? Hemos dicho que la ecuación que representa esta recta es la ecuación horaria, y para la ecuación horaria, la pendiente es la velocidad. Y en este caso, como el movimiento del objeto es en el sentido negativo, lo que estamos teniendo son desplazamientos negativos. Por lo tanto, vamos a obtener una velocidad negativa.
A continuación, vamos a representar los valores de velocidad en una gráfica de velocidad en función del tiempo. Si usted determina los valores de velocidad para cada uno de estos intervalos de tiempo, verá que lo que obtiene es un valor de menos 20 metros sobre segundos, es decir, una velocidad negativa. Al momento de representarlas en la gráfica de velocidad en función del tiempo, quedarán por debajo del eje horizontal, por debajo del eje de tiempo. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio. Un motociclista viaja hacia el este con una velocidad de 90 km por hora durante 10 minutos. Regresa luego hacia el oeste a una velocidad de 54 km por hora durante 20 minutos, para finalmente regresar hacia el este durante 15 minutos viajando a una velocidad de 108 km por hora. Nos pide determinar, para el viaje completo, la longitud total de la trayectoria, la rapidez media, el desplazamiento y la velocidad media. Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro sistema de referencia, donde consideraremos que hacia el este está el sentido positivo, por lo tanto, hacia el oeste va a estar el sentido negativo. Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos del problema. Vamos a considerar el movimiento en tramos, es decir, va a haber un primer tramo donde la velocidad sea 90 km por hora hacia el este y el tiempo transcurrido serán 10 minutos. Para el tramo 2 y para el tramo 3, los datos serán los que se muestran en la presentación. Vamos a empezar por determinar la longitud de la trayectoria en el primer tramo. Para ello, nosotros conocemos la ecuación de definición de rapidez, donde la rapidez en el tramo 1 será igual a la longitud de la trayectoria en el tramo 1 dividido el intervalo de tiempo, que en este caso serán los 10 minutos. Si nosotros de esta ecuación despejamos longitud de la trayectoria, nos va a quedar que la misma es igual a la rapidez por el delta t. Si reemplazamos los valores conocidos extraídos del problema, tenemos que la rapidez son 90 km por hora por 10 minutos, lo cual nos daría la longitud de la trayectoria. Como la velocidad tiene unidades de tiempo en horas y el tiempo está en minutos, deberíamos hacer una conversión de unidades para trabajar con unidades iguales. Por lo tanto, utilizamos el factor unitario y decimos que una hora equivale a 60 minutos. Si nosotros realizamos la operación que se muestra en la presentación, veremos que eso nos da una longitud de trayectoria de 15 kilómetros. Veamos ahora lo que ocurre en el tramo 2. En este caso, la velocidad son 50 km por hora y se mueve hacia el oeste, que en nuestro sistema de referencia sería el sentido negativo. Y este movimiento lo desarrolla durante 20 minutos. Veremos a continuación cómo determinamos la longitud de la trayectoria en este segundo tramo. El análisis es semejante al anterior, por lo tanto, vamos a despejar la ecuación, vamos a reemplazar los valores, vamos a utilizar el factor unitario para convertir los minutos en horas, de tal manera que esto nos va a dar 18 kilómetros. Note aquí que más allá de que el movimiento en este caso sea en el sentido contrario al que hemos designado como positivo, la longitud de la trayectoria, como ya hemos dicho, es una magnitud escalar y es siempre positiva, por lo tanto no nos interesa el sentido en el cual se está moviendo el móvil. Repitiendo el desarrollo para el tramo 3, veremos que la longitud de la trayectoria obtenida van a ser 27 kilómetros. Por lo tanto, si nosotros sumamos las longitudes de la trayectoria en el tramo 1, 2 y 3, obtendremos la longitud de la trayectoria total, lo cual nos da 60 kilómetros. Utilizando la misma ecuación de definición de rapidez, vamos a calcular la misma. Entonces, si nosotros tenemos como longitud total de la trayectoria 60 kilómetros y el tiempo total transcurrido, sumando los 20 minutos más 15 más 10, nos dará un total de 45 minutos. Haciendo uso del factor unitario, veremos que el resultado que nos da es 80 km por hora. Esta será la rapidez media. Veremos a continuación lo que ocurre con la velocidad. Los datos del problema son exactamente los mismos, nada más que ahora en lugar de utilizar la ecuación de definición de rapidez, vamos a utilizar la ecuación de definición de velocidad. Si de esta ecuación nosotros despejamos el desplazamiento, nos quedará desplazamiento igual a velocidad por delta t. Esta ecuación ya es conocida. Si nosotros ahora reemplazamos los datos del problema en esta ecuación, veremos que nos da 90 km por hora por 10 minutos. Nuevamente hacemos la conversión de tiempo para obtener el desplazamiento. Este desplazamiento en el primer tramo nos da igual a la longitud de la trayectoria obtenida en ese punto, es decir, 15 kilómetros. Pero en el caso 2, como estamos hablando de velocidad y la velocidad es una magnitud vectorial, y en este caso el sentido de movimiento es hacia el lado negativo, tendríamos un desplazamiento negativo. Por lo tanto, la velocidad en este caso debiera ser negativa.
Y en concordancia con esto, cuando determinemos el desplazamiento, nos va a dar un desplazamiento negativo de menos 18 kilómetros. Al determinar el desplazamiento en el tramo 3, veremos que el objeto nuevamente se está moviendo en el sentido positivo, por lo tanto, obtendremos nuevamente un desplazamiento positivo, que en este caso nos va a dar 27 kilómetros. Si nosotros hacemos la suma algebraica de todos los desplazamientos, lo que vamos a obtener es el desplazamiento total durante todo el movimiento. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar 15 kilómetros menos 18 kilómetros más 27, eso nos da por total 24, es decir, el desplazamiento total va a ser de 24 kilómetros. Si nosotros reemplazamos estos valores en la ecuación de definición de velocidad, sabiendo que el tiempo estipulado para todo el movimiento fue de 45 minutos, y utilizando nuevamente el factor de conversión de unidades para llevarlo a horas, eso nos da una velocidad media de 32 kilómetros por hora. De esta manera, hemos determinado todos los puntos que nos solicitaba el problema. Para finalizar, haremos una recomendación respecto a la resolución de los problemas de física. Una gran parte del éxito de que su problema esté bien resuelto recae en que el esquema esté bien desarrollado, es decir, elegir un buen sistema de referencia y ubicar correctamente los datos que me da el problema, ya que un error que se comete con frecuencia es no realizar el esquema o no hacer una correcta interpretación de los datos que me da el problema para volcarlos sobre este diagrama. Con esta recomendación vamos a dar por finalizado el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Muchas gracias.